Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos el caso del movimiento de una partícula cuya posición viene dada por dos expresiones para tanto su abscisa como su ordenada. La abscisa como 2t cuadrado y la ordenada y como 0,5t cubo menos 5,6, ambos expresados en unidades del sistema internacional, es decir, para x e y metros y para t segundos. Sobre la base de esta información se pide determinar dos cosas. Primero, la velocidad del objeto y segundo, su aceleración, ambos medidos en el instante t igual a 4 segundos. Creo conveniente empezar a determinar primero la velocidad instantánea, para lo cual aplicaremos la ecuación que la define, que es a través de la derivada del vector posición r. La velocidad así es la derivada del vector posición r respecto del tiempo. En este caso, del vector posición se reconoce la forma como varían sus componentes rectangulares x e y, de modo que es conveniente determinar la velocidad instantánea mediante la siguiente ecuación, donde la velocidad instantánea viene dado por la derivada de la posición en x respecto del tiempo, más la derivada de la posición en y respecto del tiempo. Observemos que del enunciado del problema se reconocen dos funciones, una para x, donde x es 2t cuadrado, y otra para y, donde y es 0,5t cubo menos 5,6. Si sustituimos estos datos en la ecuación 1, encontraremos que la velocidad instantánea viene dado por la derivada de 2t cuadrado respecto de t en el eje x, más la derivada de 0,5t cubo menos 5,6 respecto de t en el eje y. Efectuando las derivadas en ambos casos, obtenemos la ecuación general de la velocidad en función del tiempo, como 4ti más 1,5t cuadrado j. Cabe recalcar aquí que 4t corresponde a la componente de la velocidad en x y 1,5t cuadrado a la componente de la velocidad en el eje y. Si ahora evaluamos la ecuación 2 para el instante t igual a 4, obtenemos que al sustituir los datos y efectuar las operaciones indicadas, encontramos que la velocidad en el instante t igual a 4 es igual a 16i más 24j metros sobre segundo. A continuación determinaremos la aceleración instantánea, para lo cual aplicaremos la ecuación que la define, que consiste en derivar la velocidad respecto del tiempo. Pero aquí se requiere reconocer, como lo hicimos antes, que la componente horizontal en x de la velocidad instantánea es 4t, así como la componente de la velocidad en el eje y es 1,5t cuadrado. Si la aceleración está dada por la derivada de la velocidad respecto del tiempo y de la velocidad conocemos sus componentes, es conveniente utilizar esta ecuación que define la aceleración en base a las derivadas de las componentes de la velocidad respecto del tiempo. De modo que, al sustituir cada una de las componentes de la velocidad en cada componente de la aceleración, tendremos que la aceleración estaría dada por la derivada de 4t respecto del tiempo en el eje x más la derivada de 1,5t cuadrado respecto del tiempo en el eje y. Efectuando las derivadas en cada caso, obtenemos la ecuación general de la aceleración en función al tiempo. Esto es 4i más 3tj. Cabe reconocer aquí que la componente de la aceleración en el eje x es 4, constante, y la componente de la aceleración en el eje y es 3t, variable. Si finalmente evaluamos la aceleración para el instante t igual a 4, diremos que la aceleración instantánea en t igual a 4 estaría dada por 4i más 12j metros sobre segundo cuadrado. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.